Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la aliyá número 2 o segunda lectura de este libro maravilloso que acabamos de iniciar, Bereshit. Y esta aliyá comprende el capítulo 1 desde el 14 al 23, pero vamos a analizar parte de la creación, o sea, de lo que sucedió en la aliyá número 1, también en esta porción. Ya que en la aliyá anterior hicimos una introducción de lo que es este libro de Bereshit. Y vimos cómo el libro comienza con la frase en hebreo que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Y esto se traduce al español como en un principio o en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Y pudimos apreciar que la palabra Bereshit, sabemos ya su significado, que es en el principio, desde el comienzo, al inicio. Y es esta justamente la palabra que comienza la escritura, la Torá. Luego vemos la palabra Elohim, que ya analizamos que es un nombre especial para Dios. Y vimos la partícula et, que se utiliza como un verbo y de la que vamos a hablar, que ya hablamos anteriormente, pues et es Aleph Tav y esto representa nada más y nada menos que a Yeshua HaMashiach. Y nos confirma que Él estuvo desde el principio y que Él no tiene ni principio ni fin. La palabra Ha, que precede a Shamayim o cielos y a Haaretz, que es tierra, es un artículo definido que equivale a el o la, o sea, el cielo y la tierra. Y la expresión cielos y tierra puede ser entendida como una figura retórica conocida como merisma que combina estas dos palabras para expresar una sola idea, dejándonos entender que el Eterno creó los cielos y la tierra, o sea, todo lo que existe. Y vemos cómo desde el principio el Eterno creó de la nada los cielos y la tierra. Primero, era solamente un trozo de materia prima, agua, y estaba la oscuridad que lo cubría todo, como un velo. Sin embargo, el Eterno y su palabra, o sea, Yeshua, estaban allí. Y el Espíritu, su Ruach, de acuerdo a la Escritura, flotaba sobre las aguas. Entonces el Eterno comenzó a crear todo, la luz, y la luz lo iluminó todo. Y esa luz del primer día es Yeshua. El Eterno usó sus palabras, o sea, a Yeshua, quien es la Torá viviente, para crearlo todo. De acuerdo a Juan capítulo 1, del 1 al 3, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y capítulo 11, versículo 3. Es por esto que el Eterno crea diciendo, sea la luz. Y ahora el Eterno podía ver y examinar la luz. Yeshua es esa luz del primer día, esa luz que también fue quien creó todo, porque Yeshua es el arquitecto de la creación de acuerdo a la Escritura. Entonces, vemos aquí cómo cada día tuvo su importancia. Primero, se crea la luz. Lo primero que el Eterno hizo fue traer luz a la tierra, ya que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y esta luz en hebreo es la palabra or. Y no era la luz del sol ni de la luna, ya que como vamos a ver,
Estos fueron creados en el cuarto día. Entonces, ¿cuál era esa luz? Como acabamos de ver, la respuesta la tenemos en Juan capítulo 1 del 1 al 5 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sabemos que el verbo es Yeshua. Él ha estado desde el principio y participó en la creación porque Él es Elohim. La vida salió de Yeshua y esa vida trae luz que brilla aún más que las lumbreras, mucho más que el sol y la luna. Él es la luz de la vida que da vida. Juan 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta misma luz será la que va a iluminar la nueva Jerusalén en el Olem Habá, o sea, en el mundo venidero, en el nuevo mundo, tal como está escrito al final de Apocalipsis, capítulo 22, versículos de 3 al 5, que dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, la luz del primer día es esa luz, Yeshua, que da vida espiritual y que nos separa de la oscuridad y del mal. Y la Escritura señala desde el principio que el Eterno hizo las lumbreras, no solo para alumbrar, sino también para marcar los tiempos. Entonces vemos como en el segundo día, antes de entrar en lo que son los Moedim o los tiempos establecidos, vamos a ver qué sucede en el segundo día. Dice la Escritura que Raquia viene en el segundo día, después de la luz. Raquia es el cielo que se ve desde la tierra, o sea, cuando levantamos nuestros ojos, todo lo que observamos, ese cielo se llama Raquia. Entonces, el espacio de aire que está sobre la tierra, y esto es lo que permite que se creen las nubes en las alturas. Si no existiera capa de aire en el Raquia, no existirían nubes de agua. Y el Eterno es el que manda la lluvia en su tiempo, si así se lo merecen los seres humanos. Y el motivo por el cual no dice la Escritura más detalles, porque se hablan de las aguas de arriba. Y es importante entender que cuando el Eterno encuentra la tierra desordenada y vacía, las aguas cubrían toda la tierra hasta el cielo. Y esto se divide. O sea, es decir, hubo una separación de agua de los cielos que bajaron, pero quedó una capa de agua arriba. Entonces, en el tercer día es cuando concluye el establecimiento del límite de las aguas. Y aquí vemos cómo luego de que esto pasa, en el tercer día aparece la tierra seca y la vegetación. Ocurre la separación del agua de la tierra y la aparición de los vegetales y los árboles frutales. Y el hecho de que existan muchas especies de árboles y animales, como vamos a ver más adelante sobre los animales,
nos habla acerca de la perfección del Eterno y lo complejo de la creación. El Eterno tuvo un detalle maravilloso para todo, absolutamente todo lo que hizo. En el cuarto día vemos que se crean los astros y las lumbreras en el cielo, el Eterno las creó para marcar los tiempos. Génesis capítulo 1 del 14 al 15 dice: entonces dijo el Eterno, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Las lumbreras no solo nos van a ayudar a diferenciar entre el día y la noche y entre las estaciones que conocemos, primavera, verano, otoño e invierno, sino que también marcan los tiempos del calendario del Eterno, el calendario bíblico. Y la palabra se traduce como estaciones. En el versículo anterior, o sea, el capítulo 1 de Génesis, versículo 14, y en hebreo es la palabra moedim, que literalmente significa citas o tiempos establecidos. Es la misma palabra que se utiliza en Levítico 23 en referencia a las fiestas bíblicas. Y el mes bíblico es determinado por la luna y da inicio en el momento preciso en que se hace visible una uñita de luz, luego de estar escondida, o sea, totalmente oscura, por unos días. Y a esto es a lo que se conoce en hebreo como Rosh Hodesh o cabeza de mes. Y esto sucede cada 29 o 30 días, dependiendo del movimiento de la luna. Y si queremos estar conectados con los tiempos del Eterno, debemos estar pendientes de la luna para ver cuándo comienza el mes bíblico. Ya sabiendo cuándo se marca el inicio del mes, sabremos cuándo caen las fiestas bíblicas que se calculan de acuerdo al calendario del Eterno y no el calendario civil, el calendario que realmente usamos. O sea, hoy, por ejemplo, octubre 20 del 2024. Otro dato importante que aprendemos de los tiempos del Eterno en Génesis 1 es el inicio del día bíblico. Y esto es muy importante, hermanos, porque estábamos, mejor dicho, acostumbrados a pensar que el día comienza a las 12 de la noche y termina al día siguiente a la medianoche. Pero aquí en la escritura vemos que el día bíblico comienza al atardecer, a las 6 de la tarde, más o menos, cuando el sol se oculta, y termina al día siguiente cuando el sol se oculta. Y así es como el Eterno lo marcó desde el inicio. Dice Génesis capítulo 1, versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces el día bíblico comienza por la tarde, o sea, al anochecer, y le sigue la mañana cuando hay luz. Básicamente, es importante entender que el Eterno nos da las lumbreras para diferenciar entre el día y la noche, establecer señales para tiempo, o sea, día, meses y años, y para la ubicación también, norte, sur, este y oeste. También para iluminar. Entonces, vimos cómo se creó los tiempos señalados, los moedín, también los otot, las estrellas, que es lo que forman las constelaciones y los puntos cardinales. Y los días y los años
son establecidos por el movimiento del sol. El sol es el que nos marca el paso del día y los años solares. ¡Wow! Qué interesante ver cómo de una manera tan maravillosa el Eterno creó todas las cosas. Shalom, shalom.